La sobrediagnosis del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, DA, en niños constituye uno de los ejemplos más preocupantes de cómo la medicina moderna, en combinación con intereses comerciales y presiones socioculturales, puede transformar comportamientos normales en patologías clínicas. A lo largo de las últimas 3 décadas, el número de diagnósticos de TRA ha aumentado de manera dramática en países como Estados Unidos, Canadá y, progresivamente, también en Europa. Lo que en un principio era un diagnóstico reservado para casos graves y claramente disfuncionales de inatención o impulsividad, se ha convertido en una etiqueta común, y a menudo precipitada, para niños inquietos, distraídos, curiosos, sensibles o simplemente diferentes al modelo académico tradicional. Detrás de este fenómeno no solo hay una falta de matices clínicos, sino una maquinaria de intereses económicos y presiones institucionales que ha favorecido una medicalización creciente de la infancia. La industria farmacéutica ha sido una de las grandes beneficiadas de esta expansión diagnóstica. Medicamentos como Adderall, anfetamina/destronfetamina, Ritalin, metilfenidato, y más recientemente Vyvanse, lisdexanfetamina, han generado miles de millones de dólares en ingresos anuales para sus fabricantes. Vyvanse, por ejemplo, superó los $3.000 millones en ventas anuales en Estados Unidos antes de que expirara su patente. Estos beneficios no habrían sido posibles sin una expansión significativa del número de niños considerados aptos para recibir medicación estimulante de forma crónica. Lo inquietante no es solo el crecimiento del diagnóstico, sino cómo se ha banalizado el proceso. En muchos casos, no hay una evaluación psiquiátrica completa, no se analizan los factores contextuales, familiares, escolares, sociales, y se pasa directamente a la prescripción. Se han documentado casos en los que basta con una lista de síntomas vagos, dificultad para concentrarse, mueve las piernas en clase, se distrae fácilmente, para justificar un tratamiento farmacológico. Incluso en países con sistemas sanitarios más regulados, como España, se ha producido un aumento sostenido del diagnóstico de TRA y de la prescripción de psicoestimulantes, impulsado en parte por la presión de padres, profesores e instituciones educativas que, ante la falta de recursos reales para abordar el comportamiento infantil complejo, recurren a soluciones rápidas y eficaces en apariencia. La raíz del problema está en una redefinición de lo que consideramos normal en la infancia. En un sistema escolar que valora la obediencia, la quietud, la memorización y la productividad desde edades cada vez más tempranas, cualquier niño que no se adapte al molde puede ser visto como un problema. Y cuando ese problema tiene una etiqueta médica, el sistema lo alivia con una solución farmacológica. Así, el diagnóstico de TRA se ha convertido en una vía para adaptar al niño al sistema, en lugar de adaptar el sistema al niño. Los riesgos son numerosos. Los medicamentos estimulantes no son caramelos. Pueden producir insomnio, pérdida de apetito, ansiedad, tics, efectos sobre el crecimiento e incluso, en algunos casos, desencadenar síntomas psicóticos o de dependencia. Además, el impacto psicológico de crecer creyendo que uno tiene un cerebro defectuoso o que necesita medicación para poder funcionar puede marcar profundamente la identidad de un niño. Y si bien algunos niños sí se benefician de la medicación en contextos clínicamente justificados, muchos otros la reciben sin haber explorado alternativas, cambios pedagógicos, terapia conductual, ajuste en las expectativas educativas, espacios de juego, reducción del estrés familiar o estrategias para canalizar su energía de forma positiva. También se ha ignorado sistemáticamente la influencia de factores sociales en el diagnóstico. Estudios han mostrado que el mes de nacimiento de un niño influye significativamente en la probabilidad de recibir un diagnóstico de TRA. Los más pequeños de la clase tienen más probabilidades de ser diagnosticados que sus compañeros mayores, simplemente porque su nivel de madurez es diferente. Esto sugiere que, más que una condición neurobiológica, en muchos casos se está diagnosticando inmadurez normal como si fuera una patología. Y eso es peligrosamente conveniente para un modelo que convierte el comportamiento infantil en una línea de producción. La industria farmacéutica ha sabido capitalizar este fenómeno con precisión. Ha financiado estudios, asociaciones de padres, campañas de concienciación y manuales clínicos que amplían los criterios diagnósticos. Ha patrocinado eventos educativos para médicos y psiquiatras. Ha contribuido a crear una cultura en la que se valora más la capacidad de concentración forzada que la espontaneidad, el movimiento o la creatividad. Y mientras tanto, ha generado una base de clientes jóvenes y leales, muchos de los cuales continúan medicándose en la adolescencia y en la edad adulta, en lo que se ha convertido en un ciclo de consumo prolongado con beneficios asegurados. El caso de la sobreprescripción de fármacos para el TRA en niños es, en esencia, un espejo oscuro de la sociedad contemporánea, una sociedad que prefiere medicar la diferencia antes que comprenderla, que castiga la inadaptación antes que reformar sus estructuras, y que convierte la neurodiversidad en un trastorno cuando interfiere con la eficiencia del sistema educativo o productivo.
No se trata de negar la existencia del TDA como diagnóstico legítimo en ciertos casos, sino de denunciar cómo se ha diluido su significado hasta hacerlo útil para otros fines: disciplinar, controlar y generar beneficios. En nombre de la atención, la concentración y el buen comportamiento, hemos transformado la infancia en un campo de prescripción. Y aunque no hay una intención explícita de dañar, el resultado puede ser igualmente devastador. Porque cuando tratamos a los niños como pacientes antes de entenderlos como personas en desarrollo, no solo ponemos en riesgo su salud, ponemos en entredicho el sentido mismo de educar, cuidar y acompañar.